Amén. Muy bien. La pregunta de la semana es: ¿qué deberíamos orar? ¿Qué deberíamos orar? Es decir, si te fijas, hemos estado haciendo como una secuencia, hablamos del Espíritu Santo, de cómo nos ayuda, y luego estuvimos platicando de qué es la oración, ¿sí? Y ahora la pregunta es: ¿qué deberíamos orar? ¿Sí? Entre la pregunta anterior y esta hay una pregunta que nos comimos, y es: ¿con qué actitud deberíamos de orar? Entonces, durante esta semana que viene puedes estar haciendo como también esta idea de nuestra oración también tendría que tener una actitud de agradecimiento, de alabanza, de humillación, ¿sí? Pero nos vamos a enfocar en la parte de qué deberíamos de orar. La respuesta dice: toda la palabra de Dios nos dirige e inspira en cuanto a lo que debemos orar. Toda la palabra de Dios nos dirige e inspira en cuanto a lo que debemos orar, incluyendo la oración que Jesús mismo nos enseñó. Y el versículo de la semana es nada más este cachito de Mateo 6:9 que dice: ustedes pues oren de esta manera. Ustedes pues oren de esta manera. Esto es Mateo 6:9. Aquí, si lo ubicas, evidentemente adelante va a empezar lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro, ¿sí? Ahora, lo que es muy interesante es que generalmente cuando tú y yo preguntamos, cuando recién llegamos a Cristo, o cuando alguien viene a Cristo y pregunta: oye, ¿cómo se ora? ¿O qué es orar? Generalmente la respuesta que damos tú y yo simplemente es: no, pues es que orar es platicar con Dios. Y ya, sí, es generalmente lo que decimos. Sin embargo, cuando los discípulos vienen a Cristo y le dicen: enséñanos a orar, Jesús no les dice: no, pues es que orar es platicar con Dios y ya, sino que les dice: hay una forma de orar, esta es la forma de orar, ¿sí? Y entonces, en la pregunta, ¿es la Biblia el centro de lo que nos guía para orar? ¿Sí? La respuesta es: toda la palabra de Dios nos dirige e inspira. Toda la palabra de Dios nos dirige e inspira. Y entonces podemos usar tres imágenes, o tres ideas, o tres imágenes mentales para enseñar a los niños la relación entre la Biblia y la oración. ¿Qué es lo que queremos hacer esta semana? ¿Sí? ¿Cómo es que la oración y la Biblia están conectadas? Entonces, la primera imagen es: la Biblia es nos presenta una conversación. La Biblia es como una conversación. Todo lo que tú y yo hacemos hacia Dios es una respuesta a la iniciativa de Dios. Cuando vas hacia atrás y luego viene Dios y saca al pueblo de Israel, primero lo saca de Egipto. Y una vez que ya ha salido de Egipto, Dios les dice: yo soy el Señor que te ha sacado de Egipto, por tanto, no tendrás otros dioses delante de mí, vas a guardar el sábado, no vas a robar, no vas a matar. Pero ¿qué es lo primero que sucede en esa dinámica? Dios viene y lo saca. Y después de eso, el pueblo responde. Es lo mismo contigo y conmigo. Todo lo que hacemos hacia Dios es una respuesta a la iniciativa de Dios. La oración no es la excepción a esto. ¿Sí? La oración es una respuesta a la iniciativa de Dios. Te leo 2 de Samuel 7, 19 al 27, 19 y 27. ¿Por qué te lo leo salteado? Porque en medio hay una oración. Entonces te leo 2 de Samuel 7, 19 y 27. Este es David, y dice: oh Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano. Por tanto, tu siervo ha hallado ánimo para elevar esta oración a ti. Entonces nota la idea de David ahí. Oh Señor, tú has hablado de la casa de tu siervo. Por eso, tu siervo ha hallado ánimo para elevar esta oración. Porque tú has hablado, yo encuentro ánimo, motivación para orar a ti. Y entonces es la palabra de Dios la que crea la oración en nosotros. Es la palabra de Dios la que crea la oración en nosotros. La Biblia se presenta ante nosotros como una conversación. Dios nos habla a través de la palabra y nosotros respondemos a través de la oración. Dios nos habla a través de la palabra y nosotros respondemos a través de la oración. La verdadera oración siempre es una respuesta a la revelación de Dios. La verdadera oración siempre es una respuesta a la revelación de Dios.
y nosotros respondemos a través de la oración. Entonces, primero, la Biblia es una conversación. Segundo, la Biblia es un maestro. En el libro de Oseas, el profeta habla acerca del juicio que viene sobre Israel. Ya no hay una opción de evitar el juicio viene, y Oseas es ya, algunos lo llaman el profeta de la hora cero, es decir, ya no hay ninguna otra opción, el juicio viene sí o sí. Pero casi al final del libro el profeta le habla al pueblo y le dice: tomen con ustedes palabras y vuélvanse al Señor y díganle, y luego comienza a hacer una oración: Señor, perdónanos porque hemos... ¿Sí? Y entonces lo que el profeta está haciendo es darle las palabras al pueblo, que el pueblo debe orar. Le está diciendo: esto es lo que deberías de orar a Dios. En nuestra experiencia personal, humana, si tú y yo adquirimos el lenguaje de la misma forma que la Biblia nos llama a adquirir el lenguaje de la oración. ¿Cómo aprendemos el lenguaje? Cuando nos hablan, entonces tú y yo empezamos a entender lo que nos están diciendo y empezamos a imitar, ¿sí?, lo que estamos escuchando. Al principio, en realidad, gramática, bueno, y a veces nunca en la vida sabemos mucho de gramática, pero podemos comunicarnos en el mismo lenguaje porque nos ha sido hablado. Y entonces es lo mismo cuando tú y yo venimos a la oración, ¿sí? Desde el nacimiento tú y yo somos lanzados al mar del lenguaje y después poquito a poquito vamos desarrollando. Cuando venimos a la oración, la Biblia es aquello que nos enseña el lenguaje de la oración. ¿Queremos orar correctamente? ¿A dónde vamos para aprender el lenguaje de la oración? A la Biblia. Y escuchamos a la Biblia hablarnos y repetimos ese lenguaje en oración. Entonces la Biblia es una conversación, es un maestro y también es un espejo. Los reformadores franceses, mediados del siglo XVI, eran perseguidos. Y una de las cosas que distingue a estos reformadores era que amaban los salmos y los cantaban, todos los salmos. Los salmos, específicamente en francés, están todos hechos canciones, específicamente en francés. Y entonces estos reformadores franceses cantaban los salmos, ¿sí? Y la historia dice que aun cuando iban de camino a su muerte, cuando los enjuiciaban, iban camino a la hoguera o a como fuera que los fueran a matar, lo que iban haciendo los cristianos era cantar los salmos, ¿sí? Los salmos para estos cristianos eran mucho más que inspiración y consuelo, eran mucho más que simplemente un lugar donde encontrabas palabras rimbombantes. Era una forma de expresar su gozo y su lamento en las palabras mismas que Dios les había dado. ¿Cómo yo puedo venir a Dios y decirle que me siento totalmente angustiado, totalmente destruido, que siento que me están atrapando, que siento que me están persiguiendo? En la semana leíamos con una persona que estaba pasando por una situación muy difícil el Salmo 55, y en el Salmo 55 el salmista dice: ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría lejos de aquí, me iría al desierto a vivir en medio de la nada. Sí, ahí estaría bien porque nadie me va a encontrar. Y entonces, ¿cuántas veces tú y yo nos hemos sentido así? Y la Biblia nos da palabras para orar de regreso. Está ahí para que lo oremos de regreso. En el Salmo, no recuerdo si es el Salmo 88, el final del Salmo es uno de esos salmos que te deja así como... Porque la petición del final del salmista es: lo único que te pido es, quita tu vista de mí, déjame morir. Eso es lo que el salmista le está pidiendo a Dios. O sea, ya déjame. Si como un niño chiquito que se enoja, ya no quiere nada y le dice: ya déjame, ya. El salmista se le está pidiendo a Dios: ya déjame en paz. O sea, ya no puedo más yo con esto. ¿Sí? Y está ahí porque refleja cómo tú y yo muchas veces nos sentimos. Y está ahí para que lo oremos. Es algo que le podemos decir a Dios, porque el salmista finalmente entiende a lo largo de todo el salmo que Dios siempre está ahí y que Dios tiene cuidado. Y cuando él clama, Dios va a responder. Pero su sentimiento, su sensación es la de: ya, o sea, ya,
ya me cansé. Sí. Para los cristianos en Francia, en la era de la Reforma, y para nosotros, específicamente el Salterio explicaba la vida que vivían en relación con los que los perseguían y con Dios mismo. O sea, los salmos no era simplemente algo que estaba ahí ajeno, sino que ellos realmente estaban viviendo en medio de los salmos, porque había gente que los estaba persiguiendo y un Dios bueno que los sustentaba. ¿Sí? Los salmos han sido llamados una anatomía de todas las partes del alma, una anatomía de todas las partes del alma, porque no existe ninguna emoción que no esté representada en los salmos. Eugene Peterson dice: la gente mira en espejos para saber cómo se ven y mira en los salmos para saber quiénes son. La gente mira en espejos para saber cómo se ven y mira en los salmos para saber quiénes son. Usamos los salmos para presentarnos ante Dios de la manera más honesta y completa que podemos. A lo largo de esta semana, algo que sería muy bueno que hicieras con tus alumnos es que oraras partes de la Biblia. ¿Sí? Puedes tomar los salmos, ora los salmos. Puedes ir a las epístolas y Pablo siempre empieza con una oración. Puedes orar lo que Pablo estaba orando ahí. Y entonces lo que debería de hacer a lo largo de la semana es tomar las porciones de la Biblia, leerlas y luego orarlas en tus palabras. ¿Sí? Pero muéstrale a los niños, a los muchachos, que estás orando lo que la Biblia dice. ¿Sí? Y entonces busca diferentes oraciones, te va a tocar hacer algo de labor. Busca diferentes oraciones, busca una oración para cuando estás triste, busca una oración para cuando te sientes muy feliz, busca una oración para cuando necesitas ayuda y ve orando a través de eso cada día de la semana. ¿Sí? De manera que no solo expliquemos, sino también mostremos cómo es que tú y yo oramos la palabra.